es la que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Usted conoce esta historia, usted conoce este nombre y a este hombre. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo, ¿tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que yo tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. O mi Dios, era el de los dos. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, de cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos y la tierra descansó de la guerra. Yo imagino que antes de cuando se va a abrir el libro de la herencia, ¿verdad? De la repartición de la herencia, debe ser algo emocionante para las partes implicadas. Y más emocionante, ¿verdad? Si uno no tiene mucho y el que va a dejar la herencia tiene bastante, ¿verdad? A ver qué es lo que nos puede tocar. Y eso de saber lo que me va a corresponder, ¿verdad? Yo creo que causa cierta intriga y cierto suspense y de alguna forma una emoción, ¿verdad? Y en estos versículos que hemos leído es cuando la tierra prometida, la tierra de Canaán, su conquista ha llegado al fin. Ya se ha conquistado totalmente o casi totalmente, ¿verdad? Toda la tierra de Canaán, quedan algunos resquicios, pero casi toda la tierra prometida, la conquista ha llegado a su fin. Y habla de las demás incursiones que hizo Josué para tomar toda la conquista de la tierra, pero no presentaron mucha resistencia. Y algunos lugares de la tierra que hubo sin conquistar, los habitantes de allí terminaron por hacer alianza con el pueblo de Israel. Un total de 31 reyes de Canaán fueron derrotados por Josué y al mismo tiempo por Israel, ¿verdad? Y ahora ha llegado el tiempo de la repartición, ya se ha conquistado casi todo, el 99% de todos los terrenos, y ahora queda repartirlos. Ahora queda dar la heredad a muchos de que la promesa que Dios les dio ya es hora de que se va a cumplir prontamente, ¿verdad? Y algunos, según el tamaño de la tribu, se iba a conceder esa porción. Y algunas tribus como Agad o Rubén o la media tribu de Manasés ya habían recibido su herencia al otro lado, a su porción al otro lado del Jordán. Y como en los casos de los levitas, que no se les dio tierra, porque dice Josué 13:14, los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Les dio el privilegio de estar siempre delante de la presencia del Señor ministrando. Y en esta heredad, en toda esta repartición, en toda esta distribución de la tierra, hay un nombre que bien merece ser nombrado. Quizás uno de los héroes de la Biblia, uno de los grandes hombres de la fe. Hace poco se nos ha ido un gran general de la fe llamado Billy Graham, ¿verdad? Con casi 100 años y 3,6 millones de personas que han venido a los pies de Cristo. Se dice rápido, ¿verdad, Rubén? Impresionante. 3,6
3.600.000 personas que han dado su primera decisión por Cristo y han recibido a Cristo por medio del ministerio de este hombre. 3.600.000 personas. Para que se haga una idea, Valencia tiene 1 millón de habitantes, con los pueblos limítrofes, o sea, 3 veces y algo más y medio, ¿verdad?, de personas han venido a los pies de Cristo por el ministerio de este hombre. Esas las que sabemos así de primera decisión. Imagínate esas personas que le hablaron a otros y a otros y a otros y a otros, ¿verdad?, y que pudieron convertirse. Pero aquí hay una mención especial para un hombre de Dios que se llama Caleb. Y fíjese que uno de los acepciones, uno de los significados de Caleb es perro ovejero. Uno de los significados de su nombre es perro, y no en el peyorativo, ¿verdad?, para nada, sino es una figura de aquel que es un líder fiel. Está hablando de la fidelidad de este hombre. Igual que yo me imagino que algunos de ustedes tienen perros, ¿verdad?, y los perros suelen ser fieles, suelen ser dóciles, digo suelen porque a mí me ha tocado el gadareno. Tengo un perro que parece el gadareno, pero bueno, ya se va a convertir. Estoy esperando que venga una campaña de anacondia y llevarlo, porque se gruñe a todos. Pero tengo otro que adoptamos, ¿verdad? Y ese es, por grande que es, pero es súper bueno, ¿verdad? Es noble, sumiso, y no es aquel acepción de ese nombre que no solamente ama a su líder, no solamente amaba Caleb, a Josué, a Moisés y después a Josué, ¿verdad?, sino también al pueblo. Ese nombre de perro está hablando de ese líder fiel, que además de ser amigo del líder, amigo del pueblo, es amigo del pastor, pero no solamente del pastor, sino que ayuda a reunir a todas las ovejas. Él amaba al pueblo, no solamente se sometía al líder. La diferencia es que muchos se sometían al líder, como David, los hijos de sus sobrinos, los sobrinos que David tenía. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Yo no entendía muchas veces por qué David, que eran unos guerreros extraordinarios, y al parecer sus manos derechas, uno de ellos, de sus sobrinos, era el general del ejército, y yo hace años no entendía por qué David le decía: ¿qué tengo yo con vosotros? ¿Qué tengo yo que ver con vosotros? Vuestro espíritu no es el mío. ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Y yo le decía: ¿por qué les habla así, no? ¿Qué más líder el que le habla así a sus concendientes, ¿verdad?, a sus líderes y a sus siervos? Qué raro, ¿no, David? Digo, pero algo más tendría que ver David, que quizás nosotros no veíamos. Y al cabo de los años, yo me acuerdo que empecé en una predicación hablando de los hijos de Sarbia en un congreso que yo estaba en Argentina, y empecé a leer los hijos de Sarbia ese día, y me quedé con esa frase: ¿por qué David le decía esto a sus líderes? Y me acuerdo que le dije: Señor, ¿por qué? Y me dijo: ya te contestaré. Déjalo, yo ya te daré el momento para hacer ese estudio. 10 años justos después yo terminé ese estudio de los hijos de Sarbia. 10 años después. Y se llamaba A nuestro lado, pero no con nosotros. Y hay gente que está a nuestro lado, pero no están con nosotros. Están a nuestro lado, pero no tienen la visión. Están a nuestro lado, pero no tienen el corazón. Y yo decía: ¿por qué el rey David? ¿Por qué decía esto? Si los primeros, que quién me diera a beber de agua del pozo de Belén, y ahí iban ellos, por el medio de los filisteos. ¿Quién? Y ahí estaban los primeros, cuando estaba Joab tirándole piedras a David. Él se acerca y le dice: le traigo la cabeza en un momento. Yo le traigo la cabeza a ese que está tirándole piedras. Y el rey David dijo: recibiré lo bueno y las críticas no las voy a recibir. Cuando estaban con Saúl, le decía: de un golpe yo lo enclavaré. Y le decía: vas a tocar al ungido del Señor, ¿verdad? Parecían los primeros que estaban dispuestos a defender al rey David. Pero nada que ver, nada que ver. Ellos no tenían la visión, ni mucho menos el corazón del rey David. Ellos amaban la posición. Porque mientras David fuera el rey, él era el general. Solo amaban la posición. Ellos mantenían al rey por la posición. Si ellos hubieran podido quitarlo, lo quitaban. Y parecía que maravilloso llamar un día al móvil: rey David, venga rápido, porque hemos conquistado esta ciudad y no sea que nos pongamos nosotros de reyes, venga y tómale usted como rey. Y daban los diezmos del botín. Qué buenos líderes parecían, ¿verdad? Pero no tenían la visión, ni mucho menos, como decía, el corazón. Pero Caleb es uno de los
lacayos, con todo el honor que esa palabra puede merecer, ¿verdad? Que uno quiere tener, uno de los compañeros al lado, de los líderes al lado, del equipo que Dios te ha dado. Caleb es uno de los que uno dices, wow, cómo me encantaría tener un hombre así. Y de hecho, pues Dios nos permite siempre tener hombres al lado como Caleb, ¿verdad? Ese hombre que luchaba por el líder, pero también ayudaba al pueblo, a las ovejas descarriadas, ¿verdad? A las ovejas atrasadas, a las ovejas enfermas, ¿verdad? Atrayéndolas y hacerlas volver con el resto del redil. Y era ceneceo, o sea, era descendiente de Esaú, pero le dieron como perteneciente a la tribu de Judá. Lo metieron como diciendo, tu corazón y tu vida es para estar en la tribu de Judá. Y su vida, como la de Josué, estaba llena de fidelidad, de valentía, estaba llena de fe, de optimismo, ¿verdad? Él fue el otro, juntamente con Josué, que trajo ese buen reporte cuando fueron los 12 espías, ¿verdad? Solamente 2 espías trajeron un buen reporte diciendo, es verdad, hay gigantes. Dios no nos dijo que esto iba a ser pan comido, ¿verdad? Pero hay gigantes. Pero si Dios está como nosotros, dice, nos los comeremos como pan. Josué y Caleb fueron los únicos 2 que trajeron ese reporte positivo cuando estaban conquistando, cuando Moisés los envió a inspeccionar la tierra 45 años atrás. Y no se menciona su nombre en los capítulos anteriores, no se menciona para nada. Apenas se hace una mención especial en este capítulo, ¿verdad? Pero si la palabra del Señor nos nombra una vez, ya con eso es una honra increíble. Amén. Si la palabra del Señor lo saca a relucir como alguien tan especial, ¿verdad? Es porque es una honra increíble. Y seguramente puede ser que Josué lo haya asignado como jefe de alguna guardia especial, alguna de sus guarniciones, ¿verdad? Y de pronto en este capítulo, en el capítulo 14 de Josué, hace su aparición haciendo una petición. Se adelanta un poco al momento de la herencia. Es como cuando el notario o el juez va a leer esa herencia y alguien levanta el dedo y dijo, antes de que lea, yo quiero esto. No es que quiero esto, es que mi tío me dejó esto. Y yo vengo a reclamar lo que es mío, lo que me pertenece, ¿verdad? A priori parece un poco una falta de respeto, diría, bueno, espera a ver lo que te dejan, ¿verdad? Pero si nosotros nos metemos bien en la palabra, empezamos a estudiar bien la palabra, podemos ver y podemos rescatar que lo que Caleb estaba haciendo era reclamar la promesa del Señor porque la había creído durante toda su vida. La había creído diciendo, esa promesa es mía, esa heredad es mía y por lo tanto me pertenece. Así que con esa petición de osadía, con esa petición de atrevimiento, ¿verdad? Es algo que merece la pena estudiar. Dice en los versículos 10, 12, y aquí ahora soy edad de 85 años. Aquí ninguno de nosotros tiene 85 años. Nadie, ni nos acercamos. Nadie tiene 85 años. Sin embargo, hay algunos que están ya para el inserso. Pero bueno, eso dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Escuche bien, dice, cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza. Pero no dice para sentarme en una mecedora, ¿verdad? Ni para los viajes del inserso. No está, dice, tal es mi fuerza ahora para la guerra. O sea, estoy dispuesto todavía a pelear y mantengo la fuerza. Y para salir y para entrar, dame pues ahora este monte del cual Jehová, ni tú ni Moisés, Jehová me lo dio. Amén. Estaba reclamando su promesa, que no se la había de dar un hombre, sino que estaba reclamando lo que Dios le dio. Y en esta solicitud y en esta petición, ¿verdad? Vale la pena que nos paremos en esta mañana y podamos meditar en el día de hoy, porque todavía hay montes, todavía hay heredad que muchos de nosotros o todos los que estamos en este lugar tenemos que conquistar. Si todavía nos sentáramos, él tenía 85 años y todavía tenía que heredar. Muchos de ustedes que no pasan de los 25, ¿verdad? El más mayor es Rafa, de todos los que estamos aquí. Como no está, me aprovecho. Y todavía tenemos muchos montes que conquistar, mucha heredad que conquistar. ¿Cuántos lo creen?
Y no es una heredad que nos deja el hombre, ni Moisés, ni Josué, ni mucho menos el pastor, ¿verdad? Sino el Rey de Reyes. Y como le creemos aquí, hoy estamos aquí para decir, Señor, te reclamo lo que es mío. Hoy que te reclamo lo que me pertenece. Porque yo les enseñé que hay gente que empieza a proclamar y a reclamar lo que no les pertenece. Y se enseñan desde los púlpitos, ¿verdad? No, yo me acuerdo un día, estaba en una convención muy, muy grande, miles y miles de personas, ¿verdad? Y una persona se paró en este lugar y yo le dije al Señor, quiero esa mansión que está allí. Y a la semana siguiente yo tenía la mansión. Y hay que aprender a reclamar. Y yo dije, bueno, me parece que hay algo equivocado, ¿verdad? O sea, yo no puedo reclamar lo que Dios no me ha dicho que reclame. Yo voy a reclamar las promesas de Dios, pero no voy a reclamar lo que a mí se me apetezca, porque la palabra del Señor te dice, también pedid mal para vuestros propios deleites. Amén. Y hay personas que se echaron abajo porque decían, sí, Señor, te reclamo aquel coche, y te reclamo aquel trabajo, y te reclamo aquella casa, y se vinieron abajo y se amargaron porque Dios nos le dio lo que estaban reclamando. Pero es que ahora vamos a ver que lo que nosotros reclamamos no solamente nos bendice a nosotros, sino también a nuestra herencia y a todos los que van a vivir en ella. Amén, porque no es para nuestros propios deleites. Así no son las cosas, ¿verdad? Así no suceden las cosas. La economía del reino no funciona así, ¿verdad? Uno dice que dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, daré en su regazo. No aparece un coche en tu garaje. Dios te da la fuerza necesaria y Dios te da la capacidad necesaria para trabajar, para que produzcas, ¿verdad? Y entonces poder comprar el coche. Amén. Ahí es como trabaja el sistema económico del reino. Pero no me voy a desviar. Vamos a hablar de Caleb, porque decía que hay montes que todavía tenemos que conquistar. Y hay territorios, escúchame bien, que nos pertenecen y quizá ahora están siendo pisoteados y disfrutados por la mano de los gigantes y de los enemigos. Pero como Caleb los miraba, Caleb ondeaba el horizonte y cada día durante 45 años decía, eso me pertenece, disfrutar los gigantes cochinos, que un día yo voy a estar allí, que un día os voy a sacar de esa tierra, porque esa tierra me pertenece. El día que Dios diga, el día que llegue la hora, voy a correr a por vosotros, ¿verdad? Seguramente hay terrenos todavía, hay sueños, hay montañas delante nuestra que todavía tienen que ser conquistadas. Y él como atesoraba el horizonte, ¿verdad? Mirando como diciendo, no dejo de perder de vista cuál es el propósito y el sueño de Dios para mi vida. Amén. Un día nosotros vendremos ante el Josué de nuestra alma, ante el Josué de nuestras vidas, a pedirle el monte que nos corresponde, ¿verdad? Y consideremos quiénes son los que tienen el derecho de pedir esa herencia. En primer lugar, los que andan en total fidelidad para con Dios. No le puede reclamar cualquiera. Hay gente que como pasó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Los romanos echaron a suerte sus vestidos, y lo hablábamos hace unos meses. Solo vieron la posibilidad de sacar algo económico. Y hay gente que viene a la iglesia solamente la posibilidad de que Dios me eche un cable. Punto. No vienen para adorar al Señor. Decíamos el jueves, no sé si el jueves o el domingo pasó una frase, decía, Señor, nosotros no queremos la unción. Escúchame bien, no es que la despreciemos, ¿verdad? Pero nuestro propósito principal no es la unción, ni los milagros, ni todas esas cosas. Nuestro propósito principal es adorarle, que Él sea nuestro Rey en nuestras vidas. Porque con Él lo tenemos todo. Amén. O sea, no es que dice, pero usted desprecia la unción, no quiere la unción. No, claro que la queremos, ¿verdad? Pero no es el primer objetivo de nuestras vidas. El primer objetivo de nuestras vidas es adorarle a Él, ¿verdad? Y hay gente que viene a este lugar, como muchos de nosotros vinimos a este lugar, porque teníamos una necesidad y para todo fue así. Pero cuando conocimos al amado de nuestras almas, cuando conocimos a Jesús de Nazaret, porque una cosa es conocer de Dios y otra es conocerle a Él, ¿verdad? Cuando Él se reveló en nuestras vidas, cuando pasamos de una religión a una relación, cuando pasamos de algo muerto a algo activo y algo vivo, ¿verdad? Dijimos, esto es lo que quiero para mi vida. No quiero lo que me puedes dar, te quiero a ti. Amén. Y así es lo que pueden reclamarle a Dios los que viven en fidelidad para con Dios. Y cuando queramos encontrar a alguien que califique, ¿verdad? Un hombre consagrado realmente en la Biblia, Caleb califica entre los 10 primeros de los hombres fieles, de los hombres consagrados, de los guerreros y de los valientes de la fe, ¿verdad? Y
Su vida es un libro que puede leerse sin mucha dificultad de palabras, está muy llano, ¿verdad? Apenas 2 capítulos que hablan de él, o un capítulo que habla completo de él, ¿verdad? Y ahí notamos que él fue un creyente a toda prueba, que su fe se mantuvo intacta, ¿verdad? Desde que salió, quizás siendo pequeñito, ¿verdad? De que salió de Egipto, hasta que pudo conquistar, ¿verdad? Se mantuvo creyendo en un Dios de poder. Se mantuvo, ¿verdad? Creyendo en ese Dios que le había revelado Moisés, un Dios poderoso, un Dios que concede, ¿verdad?, las peticiones de nuestro corazón, pero un Dios al que hay que adorar, un Dios al que hay que honrar, un Dios al que hay que obedecer, un Dios al que hay que ser fiel. Amén. Y batalló contra el mismo gigante del mismo pueblo. Porque el pueblo era duro de servir, ¿verdad? El pueblo de Israel no era muy fácil de llevar. Pero digo yo muchas veces, pero tampoco nosotros somos muy diferentes a veces al pueblo de Israel. Enseguida que llegaron a las aguas de Mara y querían matar a Moisés. Aquel que hacía unos 3 días los había abierto el mar rojo, ¿verdad? Y pasado por el medio. Y vieron la gloria de Dios increíble. Y veían la nube todo el día y la columna de fuego toda la noche, ¿verdad? Y querían matar al líder. Podemos hacer unos milagros increíbles, pastores, pero el día que parece que va a faltar el agua, nuestra vida peligra. Por eso dice el Salmo 23, aderezan mesas en presencia de mis líderes. Que diga de mis angustiadores, perdón. Hay alguno que dice, wow, gracias a Dios aquí no. Y lo digo con todo mi corazón, gracias a Dios, Dios me ha rodeado de muchos Caleb en este lugar. Amén. Lo puedo decir, si se puede decir así, bien orgulloso, ¿verdad? De que Dios ha levantado hombres fieles hombres y mujeres, por supuesto, fieles en este lugar, ¿verdad? Por eso digo esta broma tranquilo, de que ellos se ríen porque saben que no son así. Pero ahí estaba este hombre que batalló justamente contra ese pueblo. Josué y Caleb batallaron contra muchísimas veces, ¿verdad?, la incredulidad de ese pueblo. Y venció, fue uno de los pocos que venció a esa incredulidad, por eso fue uno de los pocos que entró a la tierra prometida. Solamente de esos espías, solamente ellos 2 pudieron entrar a esa tierra prometida. Y ahora, a pesar de la edad, a pesar de que tenía, ¿cuántos años ahora? ¿80 y qué? 85 años. A pesar de la edad, ¿verdad? Está dispuesto a seguir venciendo y a seguir peleando contra esos gigantes. A esos mismos gigantes que él vio hacía 40 años atrás. A esos mismos gigantes que habitaban en la que sabía que era su tierra. En la que sabía que era su heredad. A los que muchos habían dicho, sí, la tierra está muy bien. Lo que Dios ha dicho está muy bien, pero a medias. A medias. Es que escúcheme bien, no hay ninguna promesa de parte de Dios que no necesite lucha. Si ustedes piensan que todas las promesas van a ser así, regaladas y dadas, muchos de nosotros estamos equivocados. Las promesas de Dios se pelean. Las promesas de Dios se luchan. Si alguien aquí que se desanimó porque le pidió algo a Dios y se lo dio, pero tuvo que lucharlo, perdóneme, aquí tenemos el fiel reflejo de que toda la promesa que Dios nos dio hay que pelearla y hay que lucharla. Amén. Y una de las oraciones que a menudo se escucha a través de los relatos bíblicos de acerca de Josué y Caleb, dice Josué 14:14, dice, había seguido cumplidamente a Jehová. Había obedecido enteramente la voz de Dios. Habían sido fieles, habían sido leales. Y ese carácter fiel, por eso se llama Caleb, el perro de Dios, por la fidelidad, se revela cuando no formó parte del mensaje negativo de esos 10. Allí es donde quisieron desalentar al pueblo, y ahí es donde de pronto se levanta la voz de Caleb. Y en Números 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué palabras de fe, ¿verdad? Qué palabras de alguien que va a luchar no contra un enemigo que él piensa que es inferior, sino contra gigantes. Pero saben que él no estaba midiéndose contra los gigantes. Porque cuando nosotros nos medimos contra los problemas, siempre o muchas veces vamos a perder.
Él estaba midiendo a Dios, a su Dios, al que estaba con él, al que lo defendía y al que peleaba por él con los problemas. Y él dijo, se acabó el problema, ya no existe problema. Amén. Porque cuando nosotros nos medimos con las dificultades, muchas veces las dificultades y los gigantes que están fuera nos sobrepasan a nosotros, pero nosotros no medimos con esas dificultades, medimos a Dios, medimos a nuestro Padre. Es como cuando alguien nos molesta en la clase y ahora nos hace algo que está muy típico, que se llama el bullying, ¿verdad? Y nos molesta y es mucho mayor que nosotros. Pero de pronto un día viene nuestro hermano mayor a defendernos. ¿Y qué hacemos? Le decimos de todo. ¿Tú qué? Que te metiste conmigo la semana pasada, eres un tonto, eres un no sé qué, no sé cuántos. Y cuando el otro viene y dice, ahora te vas a medir con él. Y ahí viene el hermano de Zumosol. ¿Verdad? ¿No se acuerda de ese anuncio de Zumosol? Venía un gigante así a pelear contra... Así es como hacía Caleb, diciendo, a mí me da igual que seáis gigantes, a mí me da igual que seáis hombres de guerra, a mí me da igual, no soy yo el que os tiene que vencer, no es con espada, no es con fuerza, ¿verdad? Es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y por su fidelidad, Dios le califica de esta forma. En el 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb. En otras acepciones, en otros contextos, la palabra siervo podía parecer despectiva y peyorativa, ¿verdad? Pero cuando Dios le dice a alguien, este es mi siervo, es el honor más grande que nos puede dar. Amén. Es el honor más grande que Dios nos considere sus siervos. Amén. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Eso es lo que diferencia a los hombres y mujeres de Dios de los que no lo son. Había en él otro espíritu. Como cuando decía de Daniel, ¿verdad? Y sus amigos, que él eran 10 veces mejores. Y ese es el espíritu, no que nosotros tenemos por sí mismo, sino el que habita en nosotros, que nos hace ser mejores. Porque por nosotros mismos, del montón y raspados. Pero el que habita en nosotros, el que nosotros le hemos permitido habitar en nuestras vidas y con todo el honor ha venido a habitar en nuestras vidas, ¿verdad? Nos ha hecho mejores. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu. Pero no solamente eso, sino que decidió. Y ahí está la decisión de nuestras vidas, ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Con esa palabra sobra. Él tenía la promesa de Dios. Él sabía que su descendencia iba a vivir en ese lugar. Y con eso a Caleb le bastaba. Y fue su fidelidad, ¿verdad?, la que ahora le hace merecedor del monte que él está pidiendo. No habrá nada, escúcheme bien, no habrá nada que Dios no conceda a un corazón fiel y consagrado. No habrá nada que Dios le niegue a un corazón obediente y dependiente de su presencia. No habrá nada, por imposible que sea. Y cuanto más imposible, mejor, porque Él es el Dios de los imposibles. Como cuando en el circo, más difícil todavía. Al Señor le encantan esas cosas, porque Él es el Dios de lo imposible. Amén. Y esta es la verdad que permanece para siempre, ¿verdad? Ningún arma es más poderosa en la vida de un creyente que la fidelidad a Dios. Cuando uno se mantiene fiel a Dios y fiel a su palabra. Fiel a Dios significa creer a su palabra. Fiel a Dios significa creer en sus promesas. Fiel a Dios significa que cuando no estoy viendo lo que a mí me gustaría ver, que cuando no estoy viendo la facilidad de la conquista, yo sigo confiando en su palabra. Porque como he dicho, no soy yo el que tiene que conquistar, es el que está conmigo, que es mucho más poderoso. Amén. En segundo lugar, ¿quién eran los primeros? Los fieles. Muy bien. Y los segundos, los que se mantienen por las promesas de Dios. Los que se mantienen como creyendo, como viendo al invisible, ¿verdad? Y se necesita una gran osadía, pero también una gran fe para hacer la petición que este hombre, y atrevimiento, ¿verdad?, para hacer la petición que este hombre hizo. Pasaron 45 años. ¿Cuántos de aquí esperaríamos 45 años una promesa de Dios? Y mucho menos aquel que Dios le prometió un marido, ¿verdad? ¿Se imagina 45 años esperando a que venga tu marido?
cariño, ya estás aquí. Por fin llegaste. ¿Te imaginas? Pero bueno, ahí le leeríamos la historia de Sara y de Abraham, ¿verdad? Todavía tienen futuro. Todavía tienen futuro en el Señor, ¿verdad? Pasaron 45 años. Y mira, las tribus iban a ser repartidas, dice que por suerte, y en el caso de Judá, que era la tribu donde había puesto a Caleb, le pertenecía, fue la primera que se presenta. Fue la primera tribu que se presenta antes de que Josué procediera con la distribución y con toda la herencia de la tierra, ¿verdad? Y de pronto Caleb hizo la petición. Y como decía yo, ¿por qué no se esperó? ¿Por qué esa osadía, verdad? ¿Por qué ese atrevimiento? Y lo que yo me ponía a ver era la descripción de la tierra misma. La misma descripción de la tierra. Caleb la conocía muy bien, porque él la había pisado. Él había estado allí, es más, él la divisaba todos los días, la miraba y la admiraba. Eran ciudades de gigantes y además ciudades muy bien amuralladas, ¿verdad? Y sabía que no todos se iban a arriesgar a hacer esa solicitud, porque algunos de ahí tenían el espíritu de Lot, que preferían las llanuras y los terrenos cómodos y llanos, ¿verdad? Y como sabía, diciendo, da igual, vosotros quedaros con lo llano, yo quiero esas ciudades fortificadas, yo quiero lo difícil, porque muchas veces lo que cuesta merece la pena. ¿Amén? Lo que cuesta merece la pena. Si hay un título, jóvenes, que cuesta en la universidad, quizás merece la pena, ¿verdad? Lo que no cuesta es porque no tiene mucho valor. Si hay algo que no les cuesta esfuerzo es porque no tiene mucho valor, ¿verdad? Pero decía, yo quiero algo que me cueste el valor, porque seguramente eso tendrá muchísimo valor, valga la redundancia. Y seguramente no todos iban a acercarse a Josué pidiéndole esta solicitud, porque implicaba mucho peligro, ¿verdad? Sin embargo, la fe de Caleb triunfa y de pronto dice, quizá Jehová esté conmigo. Ese quizá no era, aunque pudiera parecer un temor humano, para nada era ninguna duda. Para nada era ninguna duda, ¿verdad? Revela por otro lado la seguridad. Quizá Dios estará conmigo. Él no lo estaba diciendo dudando, ¿verdad? Diciendo, quizá hasta este momento Dios no me falló, ¿por qué no habría de estarlo? Yo que era más bien como sarcasmo, ¿verdad? Diciendo, seguro, si Dios estuvo hasta ayer, ¿por qué no va a estar mañana conmigo? Es que el brazo de poder se ha cortado. Quizás si estuvo conmigo y si me lo ha prometido, quizá me lo dará, ¿verdad? Y yo me imagino a Josué, porque han pasado ya 45 años de que no sé si se habrían visto o tendrían muchísima relación, ¿verdad? Quizás ya no tanta. Y de pronto viene a venir a este hombre amigo, a este compañero de milicia, a este compañero de la fe, donde los dos empezaron juntos, pero ahora Josué era su líder, ahora Josué era su canciller, ¿verdad? Y de pronto me imagino a Josué mirándolo, admirándolo, escuchando esas palabras diciendo, Josué, tal era mi fuerza antes. Tú sabías cómo yo era de bravo, ¿eh? Sabías cómo yo me ponía a pelear y guerrear por conquistar los terrenos del Señor. Josué, así sigo. ¿Y tú te imaginas que alguien, después de 45 años de ministerio, venga y se siente en ese lugar y te diga, pastor, con tanta emoción que empecé el ministerio, aún le doy con mucha más fuerza? Sería digno de admirar, ¿eh? Después de los azotes que muchas veces viene en el ministerio, ¿verdad? De los sinsabores, de las traiciones, de las decepciones y de mucho más, ¿verdad? Que pudiera venir alguien así diciendo, todavía mantengo intacta la ilusión y la emoción de servir a Dios. Eres